Hola amigos, cordial saludo. Nuevamente aquí con ustedes, feliz de compartir este espacio de aprendizaje. Hoy con un tema maravilloso que toca mucho nuestra razón y nuestro corazón al frente del papel que desempeñamos como droguistas. Frente a un tema ético, frente a un tema de cómo damos la información los droguistas a nuestros clientes y cómo respetamos de una manera ética esa prescripción médica. Así que bienvenidos. Es la oportunidad para agradecerles a ustedes por conectarse, por elegir estar aquí en esta plataforma aprendiendo. Y que en este momento de aprendizajes te dispongas totalmente a estar atento, a escuchar, para que hagas una reflexión. Es más, una autorreflexión de cómo estás tú frente a este tema tan importante como la prescripción médica. Juega un papel importante de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, pero sobre todo de nuestra ética. Quiero agradecerles a ustedes entonces por el interés en este tema y sobre todo a AstraZeneca por haberme invitado nuevamente a compartir este espacio de aprendizaje. Quiero que al frente de este tema tomes un lápiz, una hoja de papel y quizás escriba todo aquello que te resuena. Eso que te resuena es lo propio para hacer una transformación en ese comportamiento, en esa actitud, en ese papel que tú juegas como droguista ante tus clientes, que te buscan a ti, no solamente porque los educas, porque los orientas, porque los informas, sino también porque respetas profundamente ese documento tan importante como la prescripción médica. Mi nombre, para las personas que no me conocen, bueno, este es mi nombre, Ana Lucía Cabezas. Soy una comunicadora social, entrenadora de vidas, que me he dedicado a compartir con equipos, con personas, en empresas, estos temas tan importantes como son estas competencias blandas, estas competencias transversales, que nos hace tomar conciencia de cuáles son estas habilidades que las pongo yo al servicio de mi negocio, pero sobre todo cómo elevo ese nivel de conciencia con estas habilidades para fidelizar a esos clientes y cómo los fidelizo a través de que proyecto confianza, credibilidad y seguridad. Así que el propósito de hoy, como ya le dije anteriormente, vamos a hablar un poco de la ética, del rol y mi compromiso frente a ese papel que tenemos los droguistas en nuestro lugar de trabajo y sobre todo en esa entrega importante de una información asertiva de la prescripción médica. Así que la agenda que tengo yo preparada para ustedes y que voy a desarrollar con ustedes tiene que ver con qué significa eso de la ética. Porque es que a veces pensamos que todos conocemos, que todos sabemos, que todos los interpretamos, pero es bueno como tener ese punto de base, ese punto de partida, ese mensaje unificado de qué es la ética. Y que quizás a través de ese momento tú puedes hacer ese ajuste perfecto para generar esa confianza, esa credibilidad y esa seguridad con todos tus clientes. Hoy más que nadie necesitamos fidelizar a nuestros clientes, necesitamos que nuestros clientes nos busquen, pero no que nos busquen solamente por tener el medicamento, sino porque al otro lado hay un droguista que tiene un papel fundamental de educar para mejorar su estado de salud de una forma integral.
¿Cómo articulamos todo este tema de la ética en ese rol profesional? Y vamos a ver cuál es nuestro compromiso frente a este tema. Y bueno, finalmente cerraremos con todo este tema de qué es la prescripción médica y cómo nosotros tenemos que desarrollar y potencializar y poner al servicio todo este tema de la comunicación, de la información asertiva. Porque sí, quizás tú ya lo estás pensando. Hay quizás algunos clientes que llegan y nos dicen, no, es que yo no me voy a tomar todo ese medicamento, no, ese medicamento está muy caro, no, es que ese medicamento no me sirve, es que no, yo no sé por qué el doctor me mandó ese medicamento. Y ahí es como tú, con esa ética, en ese rol y compromiso que tú tienes, respetas esa prescripción médica. Y necesitas entonces afilar esa comunicación para que ese cliente que te busca, que te sigue, se vaya con esa información adecuada, con esa información importante, con esa indicación, para que siga esas indicaciones que el médico nos da. Muy bien, entonces empecemos como pensando, ¿qué es eso de la ética? Ética. Y yo creo que vienen muchos temas a nuestra cabeza. Y bueno, en este tiempo, con tantas circunstancias, es algo que quizás los seres humanos como que lo vamos perdiendo. Y la ética se basa en los valores, en los principios que tenemos los seres humanos al frente de cualquier rol que nosotros prestamos. Esa ética es parte de nuestra coherencia en lo que yo hago, en lo que yo soy y en lo que yo represento. Esa ética nunca debe ser negociable, ni siquiera debe ser tentada, porque cuando yo doy permiso, abro un espacio para que algo en contra de mi ética vaya, estoy perdiendo esa coherencia que hace que los clientes lo vean. Y los clientes quizás no te dicen nada, pero pierden la credibilidad en ti. Y muchas veces los clientes empiezan a comunicarlo, empiezan a contar eso en la comunidad. Y se convierte en un rumor que cuesta muchísimo después resarcir, enmendar ese buen nombre, ese goodwill que tú te has ganado. La droguería, la farmacia, la construyes tú. Sí, con la estructura, con los medicamentos, pero el buen nombre es en esa ética que tú le das, en ese respeto que tienes entre lo que ofreces, entre lo que el médico describe, prescribe, y en ese cuidado de la salud a esos clientes que son los pacientes, y lo que buscamos es mejorar su calidad de vida. Yo me atreví a buscar una definición algo sencilla que avale todo esto que estamos conversando, y lo definen varios autores, y aquí uno en Google, donde uno encuentra absolutamente toda la información, encuentro que la ética o filosofía moral, fíjate, ética o filosofía moral, es lo que dices de cómo eres tú como persona. Estudia la conducta humana, y cuando hablamos de la conducta es mi comportamiento ante distintos hechos. Y que esta conducta humana es lo correcto que se debe hacer. Y eso correcto está basado en ¿qué? En esos valores y principios que no son negociables. Que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo moral, qué es el buen vivir. Y quiero que te quedes con eso, el buen vivir. Y nosotros dentro de la farmacia, dentro de la droguería,
ayudamos, apoyamos, contribuimos al buen vivir de los pacientes, de los usuarios. Cuando llegan con una orden, cuando llegan con una prescripción a pedir un medicamento, yo debo respetar esto que describe el médico, porque contribuye a mejorar su buena salud, su buen vivir, el bienestar, la felicidad. Entonces fíjese que la ética tiene que ver con todos estos términos que yo coloco acá. La honestidad, la transparencia, el respeto, la justicia, la competitividad. Bueno, un sinnúmero de atributos importantes que cuando hablamos de este tema de la ética del droguista frente a la prescripción médica, no son negociables, sino que debemos nosotros tener ese compromiso de esa transparencia, de prolongar esas recomendaciones que ha dado el médico con esa fórmula, con ese medicamento, con esa dosificación, con ese compromiso. Entonces la ética, queridos amigos, es una de las competencias importantes que tenemos los seres humanos y que es transversal en todos los ejercicios que nosotros desempeñemos, en todos los roles que nosotros desempeñamos. Es algo que no te vistes, es algo que se ve, que no es tangible, pero que es tan tangible cuando empieza una conversación y un intercambio. Es lo que nos hace, como lo decía yo anteriormente, es lo que nos genera esa confianza, esa credibilidad y esa seguridad con nuestro cliente. Entonces, teniendo claro este punto importante de lo ético, empezamos a hablar un poco de lo que significa el rol y el compromiso. Y cuando hablamos del rol, debemos referirnos a que el rol es un conjunto de tareas o actividades que deben cumplir una persona que ocupa un determinado cargo o labor y que está asociado por las competencias mismas del cargo. Fíjese que hace algunos años la labor del droguista quizás no era tan reconocida como lo es el día de hoy. Esto es algo, esta labor, este rol se normatiza y hay un decreto importante que así lo avala y lo reconoce. Y entonces a través de ese decreto que fue en el año del 2018, empieza a profesionalizarse ese rol que tiene el droguista. Y hoy miremos la cantidad de cursos que hay. Hay que certificarse en esas competencias propias para desempeñar ese cargo. Y más cuando nosotros tenemos esa ética que nos permite a nosotros formar parte de un sistema de salud y formar parte importante de lo que el médico le prescribe a ese paciente, a ese usuario que tiene esperanza de prolongar su vida y su bienestar. Entonces, cuando hablamos de estas habilidades, cuando hablamos de estas competencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que es un conjunto integrado de habilidades y destrezas, de conocimientos, de actitudes necesarias para cumplir exitosamente una actividad, según los estándares
definidos. Entonces fíjate cómo, si yo tengo claro esta definición de lo que significan las competencias en el rol del droguista, tú ya no eres una persona empírica que está al frente de este rol tan importante como ese expendedor de un medicamento. Ya no es solamente aquella persona que alcanza un medicamento, que alcanza un producto. Nos invita a hacer una reflexión. Y esa reflexión es que debes tener un conocimiento acerca de los productos que tú vendes, acerca de los medicamentos que ofreces. Y con la cotidianidad de tu cargo y con la profesionalidad de tu cargo, cada día vas adquiriendo nuevos conocimientos. Este tipo de eventos, este tipo de encuentros, esto que estamos conversando es parte de tu profesionalización. Entonces tú ya te preocupas de esos componentes que tiene ese medicamento, de esa innovación que hacen las casas comerciales a esos productos. Y tú documentas y tú aprendes de esa información, porque esa información es parte de los argumentos que tú vas a dar a tus clientes. Hoy el droguista ya no es una persona ignorante. Hoy es una persona inquieta que busca tener una información, que busca tener un contenido que le dé valor y que sume a esa confianza y a esa credibilidad que tú tienes frente a tu droguería. Y cuando hablamos de actitudes necesarias para cumplir cabalmente tu gestión, son todas esas actitudes y esos comportamientos coherentes a tu rol como droguista, como un droguista profesional. Entonces tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Estas competencias transversales como la comunicación, como la información que das, ¿sí? Todas estas habilidades que son importantes en ese servicio de la droguería. Esa atención humana, esa atención compasiva, esa atención empática, pero sobre todo esa atención con un componente importante que es la educación. Entonces vemos que en esas competencias laborales tenemos estas 4 competencias. Y quizás hoy algunos ya administradores y administradores de talento humano ya están buscando otra competencia con esto nuevo que estamos viviendo, en esta nueva normalidad y con esta pandemia. Esa evolución al cambio, a la adaptabilidad, a ser mucho más flexibles. Pero está bien, guiémonos por estas competencias que son el conocimiento, el saber. Y es con lo que yo venía hablándolos con ustedes. Y hoy es muy importante, queridos amigos, que ese conocimiento que tú tienes día a día se vaya enriqueciendo. Hoy no podemos quedarnos con lo que sabíamos en el pasado. Es muy importante que tú cada día le vayas dando, yo digo, un contenido importante de valor. Esa capacidad importante de tener esas buenas prácticas. Y esas buenas prácticas es con el saber hacer. El saber hacer tu oficio. Y como lo decía también anteriormente, no solamente es el de alcanzar un producto, es el de educar. Y sobre todo cuando estamos al frente de unos medicamentos, de un respeto propio que se hace a esa fórmula médica, a esa extensión de esa fórmula médica. Tú formas parte importante de ese final, de ese proceso
que se le da a ese paciente, a ese usuario, cuando visita al médico. Cuando sale ese paciente de esa consulta médica y llega a tu droguería, ¡pum! Ahí tienes que poner el conocimiento y esa buena destreza para dar a conocer la importancia de seguir al pie de la letra esas indicaciones que da el médico. Esa capacidad de saber estar, de saber vincular, de saber relacionarse, pero también tiene una competencia importante, esa competencia de saber ser. Y ahí está el cimiento de la ética, ahí está el cimiento de la coherencia, ahí están todo lo que tiene que ver con tus valores, con tus principios, con esa moralidad que, como lo decía anteriormente, no se ve, es intangible, pero se escucha, se siente y es lo que hace que tus clientes te sigan y te fidelicen. Entonces, con base en este cimiento, empezamos a ver lo que es este compromiso. Y este compromiso es el compromiso que tú adquieres al frente de tu droguería y con tu comunidad, con tus pacientes y con esa comunidad de salud, con esa comunidad científica que son los médicos, los terapistas, cuando mandan, los terapeutas cuando mandan, ¿cierto?, ciertas indicaciones para mejorar la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de compromiso, ¿a qué nos referimos? Es la capacidad que tiene un individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene de cumplir, mire, éticamente con el desarrollo de tu trabajo. Mira cómo vamos vinculando, cómo vamos articulando. Salimos de un paraguas grande, maravilloso, que es la ética. Pero luego vemos tu rol, pero viene tu compromiso. Y todo está, ¿cierto?, anudado. No puede ir una cosa independiente de la otra. Y entonces revisa, lee, escucha lo que estoy llamando a tu conocimiento, a tu aprendizaje, a fortalecer esto bien que lo estás haciendo. O si en algún momento perdiste ese camino de la ética, es bueno resarcir y enmendar, porque finalmente es lo que queda para los demás. Y entonces es la capacidad, decimos, del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir éticamente con el desarrollo de tu trabajo. ¿Dentro de qué? De los estándares que están estipulados. Vuelvo y repito, esto de la prescripción médica, esto de la ética de los droguistas frente a este rol, debemos cumplirlo, porque está normatizado. Hay un decreto que lo regula. Y me encantaría que lo pudiéramos recordar perfectamente para que tú puedas entrar a investigar. ¿Qué es lo que normatiza este decreto del 2018? Donde profesionalizan la labor del droguista. Entonces entremos así a mirar esa gestión del droguista frente a este tema de orientación adecuada frente a la prescripción médica. Y entonces quiero ya traer a la mente de ustedes que esa prescripción médica es un acuerdo que hay que respetarlo. ¿Y un acuerdo entre quién? Entre el médico y el paciente. Y que nosotros no podemos, voy a decir esa palabra, violentarla e interferir. Nosotros debemos respetar ese acuerdo. Cuando el médico genera, yo digo, ese pacto, ese compromiso con el
el paciente, es porque el médico en esa yo digo, visita, en ese momento y encuentro para mirar su estado de salud, lo miró al paciente integralmente. No solamente en la parte patológica de su salud, sino vio también ese aspecto de bienestar emocional, en su parte mental, en su parte física, por lo que él busca esa integralidad en el mejoramiento de la salud. Y nosotros como droguistas debemos respetar ese acuerdo. Entonces, cuando llega una persona a nuestra droguería y nos presenta esa fórmula médica, yo debo seguirla al pie de la letra. Yo debo seguir, ¿cierto?, lo que dice. Y yo debo orientar a ese cliente, a ese paciente, a seguir al pie de la letra lo que describe el médico. Esto no es de negocio, esto es de prolongar y mejorar la vida y la salud de una persona. Entonces debo generar ese acuerdo educativo conmigo y orientar. Por eso es tan importante la información que yo le dé, la comunicación que yo le dé, el cuidado que yo tenga al manejar esta información. Si no hay ese medicamento, tengo que invitar a esta persona a que llame a su médico, a que le cuente a su médico, a que el médico sea quien oriente o reescriba esa fórmula médica. Y siempre con un comportamiento idóneo, sin hacer juzgamientos, porque eso también yo me he encontrado, que a veces yo estudiando este contenido para compartirlo con ustedes, me fui a unas droguerías de aquí cerca de mi vecindad y jugaba yo a ese rol. Y habían unos que no seguían al pie de la letra. Y habían algunos otros droguistas que juzgaban al médico o al laboratorio porque habían prescrito o habían descrito ese medicamento. ¿Y quién soy yo para decir, no, que es que el médico como lo llevan a esto, como que le dan esto? No. Es que el médico también conoce a profundidad los componentes de ese medicamento. La innovación permanentemente que se dan a esos medicamentos. Es más, yo como droguista lo que debería hacer, documentarme, preguntar y decir cuál es la información, qué ha cambiado para convertirme yo en un dador de una información adecuada. Entonces, aquí les voy a dar unas claves para informar adecuadamente. Y esto tiene que ver con esas competencias transversales de información y de comunicación. Lo primero es la actitud que tú tengas que tener frente a ese cliente. Tiene que ser una actitud proactiva, empática, que apoye lo que prescribe el médico. Y debe haber una asertividad y una efectividad en esa comunicación que yo estoy dando. Aquí no se admiten juicios, ni generalizaciones, ni asumir cosas, porque estás tú perdiendo tu credibilidad, pero también hacer perder la credibilidad de quienes tienen ese acuerdo y ese pacto importante para mejorar la calidad de vida de quién, de quien está adquiriendo ese producto.
Porque cuando yo adquiero ese producto, ese medicamento que me envía el médico de una fórmula específica, de un grupo específico, de un medicamento específico, es que el médico tuvo que haberme visto en mí, que forma parte también en esa parte integral para mejorar mi estado de salud. Acuérdense, física, mental, porque tienen que mejorar mi integralidad, mi bienestar. Entonces, lo importante, y algunos detalles importantes en esto. ¿Cómo se genera esa comunicación? ¿Cómo se genera esa conexión empática? ¿Cómo se genera esa asertividad? ¿Cierto? Con unos pequeños tips que estoy compartiendo aquí contigo. Haz contacto visual con tu cliente. Y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra boca está tapada con ese tapabocas, con ese cubrebocas. Y solamente son nuestros ojos que conectan. Pero cuando hago ese contacto visual, le estoy demostrando que estoy hablando con la verdad. Estoy demostrando que estoy hablando desde una coherencia. El tono de voz, un tono de voz adecuado, tranquilo, que eduque a esta persona. Por eso la actitud, la emoción es tan importante, que la alinees y la conectes. Escucha con atención, porque muchas veces esas quejas, esas dudas, esas inquietudes que manifiesta ese cliente, ese paciente, es porque quizás no tiene todo el conocimiento o habla tal vez desde el temor de su estado de salud. Por eso es tan importante que en ese eslabón que tú juegas dentro de yo digo, sistema importante de la salud, tú como droguista seas uno más importante que sume, que apoya y que contribuye al buen estado de la salud de las personas. Por eso, siempre que llega alguien pidiendo tu orientación y tu ayuda, dale unos minutos de atención, consciente, atenta, para cumplir con ese propósito, con ese compromiso, con ese rol y con esa ética importante que tú asumiste cuando te pusiste al frente de tu droguería. Háblale con claridad y con respeto. Háblale con claridad y con respeto. Pero sobre todo, orienta a la persona en esa fórmula. Recuerda que eso está normatizado. Recuerda que es por eso que hacemos estos encuentros. Es por eso que transmitimos esta información. No es algo que se inventa en este momento. Es algo que ya viene normatizado en años. Y hoy, más que nada, tenemos que hacerlo cumplir. Recuerda entonces que la ética es mi compromiso personal y profesional. Y esta ética es lo que le da estatus a la droguería. Recuerda que es algo invisible, que es algo intangible, pero cuando tú hablas con claridad, cuando tú respetas esa prescripción médica, estás cuidando también el estado de salud de esta persona, de esta paciente. Y sobre todo estás contribuyendo a ese bienestar de las personas. Orientando, educando a ese cliente, a ese paciente, estamos garantizando una buena salud. Porque esa buena salud está ligada a que ese paciente, a que ese cliente siga la prescripción médica. Si se salta, si dice voy a tomar un poquito menos, si dice voy a hacer esto, pues no estamos contribuyendo a ese pacto, a ese acuerdo, a ese compromiso del médico con su paciente. Y tú le das fuerza a generar ese pacto, ese acuerdo, ese compromiso
cuando respetamos y seguimos al pie de la letra esa fórmula médica y educamos a ese paciente para que la siga al pie de la letra. Así, ese cliente, ese paciente, mejorará su estado de salud. Tú juegas un papel fundamental, fundamental. Y te invito a que con la mano en el corazón hagas ese compromiso y camines siempre por el camino correcto, la ética en nuestra droguería. Muchas gracias.